manito, Hoy ¿verdad? la doctora, buenas noches para todos. La doctora decía que si nosotros sabíamos Ujú, de qué se estaba hablando, pues de todas maneras ujú. tenemos idea, pero no hemos tenido la experiencia de pronto adentrarnos en todo eso de lo que su merced habla, pero sí tenemos idea de lo que los grupos focales, que todas esas situaciones para recoger la información. Era eso. Perfecto. Me parece, no, me encanta que hayas hecho esa intervención, Ismael, porque a veces, claro, puedo yo creer que de repente tiene mucha más información y debo empezar, como yo diría, por el ABC, que no me importa, ¿ok? Para nada me importaría. Eh, y entonces, bueno, sí quisiera que otros de ustedes me dijeran si lo que hasta ahora he venido un poquito manejando, lo están entendiendo, ¿sí? Para mí es muy importante eso. Así como intervino Ismael, dándome pues su opinión. O continúo. Doctora, buenas noches. Hola Liliana. En mi caso, necesitaría profundizar en cómo se elaboran los instrumentos Excelente. Muy bien. y cómo se aplican. Claro, eso lo vamos a ver también. ¿Qué Muchas otras? gracias. Gracias a ti, cariño. ¿Qué otras expectativas de repente pueden tener con respecto a, a qué necesidades tenemos como investigadores? ¿Qué dudas hemos hasta ahora, eh, si se quiere, generado? Porque a veces estudiar genera dudas, ¿sí? Y nos quedamos como con vacíos. Creo que es interesante que eso me lo hagan saber. Creo que este es un buen momento. Así como Liliana, pues. Ajá, Víctor, Eh, pues me parece también la forma de presentar todas las investigaciones, ok, tanto pues cuando se desarrollan no solo en tesis, sino para presentarlos ya en todos los campos que debemos hacerlo, porque las metodologías muchas veces sabemos nuestras materias, nuestras áreas, en lo que estamos especializados, pero no estamos muy enfocados, es mi caso, en la parte metodológica y los cambios que estas van teniendo con el tiempo. así es. Muy bien, Víctor, gracias. A ver, ¿qué más? Doctora, también me gustaría de pronto lo que se refiere a criterios de confiabilidad, a Ah, instrumentos, a las técnicas, que esa es la parte de pronto que ahora vamos a iniciar de pronto trabajando y pues no tenemos tanto conocimiento de eso. claro, claro que sí. Excelente. Todo eso está pautado, todo eso está integrado en este proceso de formación, ¿ok? A ver, ¿qué otras necesidades tienen? Es interesante que nos escuchemos porque igual eh, lo que Sayuri acaba de velarnos es la misma inquietud de Ángel o de Jamie, e incluso Víctor nos dio ya su develación, pero pudiera también igualmente necesitar este tema de la confiabilidad, de la aplicación de los criterios de confiabilidad, de la minuciosidad de, de cómo hacer la clasificación de todas esas informaciones que emergen, ¿ok? Bueno, de todas maneras,
sí quiero preguntar otra cosa. ¿Todos están en este momento haciendo doctorado o hay alguna persona que no lo está haciendo? Que creo que no está conectada. Ajá. Vale. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Hay algunos compañeros que no se han conectado, que sí tengo registrado que no están haciendo doctorado, ¿ok? Sino que simplemente optaron por esta formación porque quieren simplemente capacitarse más. Y esto, bueno, es una lección interesantísima. Ajá, Ismael, cuéntame. Y, doctora, una preguntita. Lo que pasa es que yo he estado fuera del colegio un tiempo porque estoy incapacitado por cirugía. Yo vuelvo mañana al colegio, ya termino la incapacidad, pero resulta que unos compañeros tomaron la decisión de hacer el doctorado. Entonces, yo quiero, ahora que llegue allá mañana, decirles que sí, pues que tienen una oportunidad buena para ir cogiendo créditos y pues sí, para ir aprendiendo también. Sí. ¿Y lo pueden hacer o ya no se puede? Bueno, en realidad hoy estamos comenzando, pero si se conectan, o sea, si le das el número de teléfono mío y lo hacen rápido, esto sí pudiéramos darle la oportunidad, ¿ok? Porque hoy estamos empezando, por decir algo, pero hoy no es la única actividad que vamos a tener. Hoy no va a ser una actividad sumamente larga, hoy es algo así como más introductorio, ¿sí? Y sí ya entonces incorporarlos en el aula para que vayan leyendo algunos documentos, para que vayan simplemente revisando, o sea, haciendo uso de toda una cantidad de recursos que están en esta primera aula, ¿ok? Que van a tener varias, porque están siendo clasificadas de acuerdo a contenidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para que sea como más fácil poderlos abordar, ¿ya? Entonces, bueno, si por ejemplo, mañana estamos a miércoles, que no pasara de que hagan contacto a máximo hasta el viernes, ¿sí? ¿Ok? Señora, Ismael, gracias. Sí, señora. vale. Ok, entonces, ¿hay alguna otra pregunta del orden de lo que venía conversando con ustedes? Vale, entonces, ok. Sigo, entonces, después de haber hecho este paréntesis, y les comento que en ese proceso de yo necesitar incorporar a este grupo de personas que simplemente formaron parte de una pequeña comunidad virtual, pero permanente, sistemática, porque siempre participaban. Y eso sí, yo lo chequeaba y lo clasificaba desde, es más, hacía captures de la pantalla del chat, ¿ok? Web, cuando se estaba transmitiendo en vivo y directo el programa. Fíjense, ¿por qué les cuento esto? Porque es que es muy importante que cuando somos investigadores iniciales de un doctorado, que entendamos que de esta manera es que nace la investigación, que nace, como dice Ismael, mañana regreso al colegio, ¿sí? Y voy a empezar a interactuar con esos estudiantes o con esos rectores, con esos maestros, docentes, y allí a lo mejor ya yo he observado algo, pero a lo mejor en este tiempo que Ismael estuvo incapacitado, ahí pueden haber elementos que pueden haber cambiado. ¿Ven? Y eso
tiene una nueva mirada al qué de ese contexto y de esa situación que él inició en su investigación, ¿sí? Bueno, entonces en este devenir de conseguir qué estructura me podía a mí generar una base, como decía Víctor, bien estructurada, bien entramada y que no se viera como un elemento aislado, cómo incorporar a estas personas, que eran 23 personas que elegí. Bueno, tuve que leer y me fui por la heurística, ¿ok? Muy poco documentada y muy poco utilizada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la heurística? Que la heurística es un aspecto de la investigación que me permite a mí generar productos de la creatividad del escenario en el cual estoy investigando. ¿Qué sucede? Que estas personas formaron parte de estos informantes. Entonces tenían informantes clave que eran expertos y que también eran entrevistados en el programa de radio en vivo, que quedaban grabados, que los grababa siempre, ¿sí? Pero después esas mismas personas también me dediqué en otros momentos a entrevistarlos de nuevo. ¿Para qué? Para confirmar, ratificar y darle valor confiable a que el escenario radiofónico, que es sumamente agradable, la verdad, y muy serotonínico, o sea, te genera mucha alegría, mucho entusiasmo, no me estuviera contaminando la información de la opinión y la experticia de esa entrevista, ¿ok? Entonces, fíjense todo un protocolo de trabajo en la aplicación de una metódica. En un principio estábamos anclados, cuando digo estábamos, porque obviamente todos tenemos un tutor, ¿no? En la investigación fenomenológica, ¿sí? Pero resultó y aconteció que no era tan fenomenológica, que era etnográfica. Y después consigo que hay un tema de etnometodología, ¿ok? Y de fenomenología pasó a etnometodología, ¿ya? ¿Por qué? Porque había un convivir con personas que tenían unas culturas totalmente distintas a la mía, pero que me estaban dando precisamente la mejor fuente de información, ¿sí? Que tenía un grupo que emergió y que fue un descubrimiento, esos 23 seguidores del programa de radio, ¿ok? Entonces llegó un momento en que eso no era tan fenoménico, pero entraba en confusión con esgrimir ese método bien, porque después, a la hora de gestar ese llamado capítulo 3 o metodología, ¿sí? Podía perfectamente errar y no ser vinculante con el qué de la investigación. Estábamos hablando de que estaba en el medio un programa radiofónico que no tenía límites en cuanto a la audiencia que podía captar. Y se conectaban personas de muchos países, ¿ok? O sea, podía perder hasta la perspectiva, si se quiere, de lo que era el contexto de estudio, ¿ya? Que en algunos casos de la metódica escogida
tiene que ser mucho más cerrada. O sea, a pesar de que estamos en un paradigma interpretativo cuando estamos trabajando con una investigación cualitativa, ¿sí? Pero siempre hay sesgo, sobre todo por el que lee, por el que va a ser el jurado de esa tesis doctoral, ¿ya? O de ese trabajo de grado. ¿Mm? Entonces allí es donde nosotros como investigadores tenemos que generar lo que son competencias investigativas, ¿sí? Y las competencias investigativas no solamente son el manejo de las normas, APA, UPEL, Chicago, ¿ok? O de otras cuantas y tantas universidades que se apropian de las APA y más o menos le dan una adaptación para generar sus propios manuales, ¿sí? Pero resulta que más allá de que hay una estructura que ciertamente se consolida en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, ¿sí? Capítulo 5, capítulo 6. En el entramado de una tesis doctoral, tú también, cuando eliges una metódica, puedes perfectamente definir otros nombres que no sean capítulo 1, capítulo 2. Tú puedes hablar de entramado 1, entramado 2, puedes hablar de camino 1, camino 2, camino 3, sobre todo cuando estamos en un ambiente etnográfico, donde el tema de lo social te invade como investigador, te sensibiliza, ¿ok? Te invita a participar, ¿de acuerdo? Entonces hay una creatividad del investigador que de alguna manera Bourdieu alega que se debería respetar, ¿ok? Pero, pues como todas las cosas, nosotros desde hoy tenemos que entender que hay unas estructuras que son bien, a veces inflexibles en el tratamiento de la investigación. ¿Ok? Entonces, todo debe estar bien sustentado. Y por eso les hablé de mi caso. Solo lo pude sustentar a través de la heurística. ¿Por qué? Porque ella me dice simplemente que allí existe un protocolo de la creatividad e imaginación, de la imaginación, no tanto creatividad del investigador. ¿Ok? Por supuesto, eso supuso que a la hora de categorizar, teníamos a los informantes clave de sus entrevistas, teníamos además a estos otros informantes que no les llamamos clave, pero sí se les adjudicó el nombre de actores, participantes expertos, ¿ok? ¿Sí? Y teníamos entonces, o se escogió, la literatura especializada. Y con esos tres, además de la observación de yo como investigadora, se gestó toda una matriz para poder gestar la triangulación, para poder trabajar lo que es el acto de la triangulación, que es el acto de la confiabilidad en un trabajo de investigación de orden cualitativo. ¿Ok? Bueno, sin embargo, todo esto lo vamos a profundizar ya como quien dice con el espacio, con el momento, con las presentaciones, con las teorizaciones, ¿ok? Y hoy sí quiero
adicional de este introito, considero que es importantísimo porque, bueno, los estudios doctorales ya son estudios donde tenemos que entrar de frente con la filosofía, con la epistemología, que es el acto propio de cómo concebimos el conocimiento. Dime, Ana. Cuéntame, Ana. ¿Querías decir algo? Abre el micrófono. Abre el micrófono. Listo, doctora, no. Ok, vale. Vale, perfecto. Sí quiero compartir, porque esto que les voy a un poco a explicar no va a ser completo, va a ser una pequeña introducción. Porque, bueno, nos vamos a volver a encontrar. Es importante y tiene mucha conexión con lo que acabo de explicar, ¿sí? Con esta experiencia, que es una anécdota, pero que es sumamente valiosa tenerla en cuenta como investigador por la cantidad de cosas que pueden suceder y que a veces pueden llevarnos a frustrarnos y decir, no, yo estoy enredada, yo estoy enredado, no, como que esto no es por aquí, y hasta inclusive a dudar de mí, ¿ok? Como investigador. Entonces, hay algo que ya le vamos a hacer la presentación. Ok. Díganme si lo logran ver, por favor. Sí, ¿Sí? ¿Lo logran ver? Sí, doctora. Ok, amplié un poquitico, pero déjame colocarlo en copita, a ver si vean. Ok. Para mí esta lámina de hoy es muy importante, ¿sí? Hay otros elementos aquí que también lo son, pero investigar es un proceso natural del ser humano, ¿ok? Desde que estamos incluso en el vientre materno, nosotros estamos investigando. Pero esa investigación es un acto intuitivo, que pareciera que como no se puede observar con evidencias tangibles, pareciera que no existiese, ¿sí? Entonces, en torno a esto, hay algo que se llama universo simbólico emocional del ser, ¿sí? Esta es una teoría, o déjenme salir de la modo presentación para poder darle entrada a la persona que se está incorporando. Ok. Bienvenida, Lady. Bien, entonces voy a continuar, ¿sí? Ok, me indican si pueden, si siguen viendo. Bien, entonces fíjense, el universo simbólico emocional del ser es una teoría que yo tuve la oportunidad de desarrollar en mi trabajo de investigación, que me condujo a obtener el título de magíster en asesoramiento y desarrollo humano. ¿Ok? Es una maestría muy peculiar. Y esa maestría, hay una sola universidad en Venezuela que la oferta, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Esta
maestría se caracteriza por tocar al ser humano, ¿sí? Por indagar sobre la esencia del ser humano en su contexto social también, por supuesto. Porque como sabemos, somos seres relacionales, ¿sí? En este sentido, cuando nosotros investigamos, nosotros elaboramos simbolismos, simbolismos que tienen un vínculo emocional, siempre, porque todo pensamiento que ocurre en nuestro cerebro, en este CPU maravilloso que tenemos, está vinculado con las emociones. No hay nada que esté aislado. Hay una emoción y hay un neurotransmisor, ¿ok? Que la acompaña. Además de ese pensamiento que elabora el ser humano porque está en un proceso de indagación. Y hay algo que ocupa su mente, hay algo que la enamora, hay algo que quiere escudriñar. Y ese es el acto de aprender a investigar. ¿Ok? Sucede que esta parte es como que algo poco consciente para las personas. ¿Por qué? Porque bueno, como cuando nos enseñan a investigar, empezamos siempre por un tema de bienvenida, Laura, y siempre vamos a decir que comenzamos todo este proceso con un reglamento, con una normativa, con una cantidad de libros que me hablan de metodología, ¿sí? Pero realmente no me dicen dónde está el poder innato del yo que investiga, ¿sí? Y ese yo que investiga tiene que estar motivado, primeramente, tiene que estar ganado a la lectura, ¿sí? Y tiene también que estar ganado a entrar en ese proceso de frustración, ¿m? Del cual va a salir porque es parte del proceso de su investigación. ¿Ok? Por eso es que hay un universo simbólico, emocional de ti cuando investigas. ¿De acuerdo? Bueno. Ajá. Permitir. Claré, bienvenida. Ok, seguimos entonces. Así como aquí en esta lámina les describo, la investigación con exceso de estructuras, ¿sí? Que simplemente no tocan, no permiten que haya allí el desarrollo de tus competencias, que no son emocionales, sino son neuroemocionales, porque las emociones están alojadas en una parte de nuestra tríada cerebral que se llama cerebro límbico o cerebro del sentir, ¿ok? Y además el tálamo y el hipotálamo son los grandes comandantes en jefe de todo lo que tiene que ver con cómo yo me siento. Entonces yo no voy a investigar nada más que con el tratado de las normas, ¿sí? O el tratado de lo que es una investigación cualitativa, una cuantitativa, lo que es el paradigma interpretativo que debe ir con la cualitativa, que el positivismo debe ir con la cuantitativa. O sea, no es lo único que necesitamos para poder entramar el qué, el para qué, el cómo, el contexto, con quiénes, que es la verdadera esencia de empezar a investigar, ¿sí? Por eso hablo de competencias neuroemocionales, porque es el yo como investigador, que soy un ser humano que siente, que padece, que tiene un contexto, que a lo mejor no siempre tiene tanto tiempo para poder leer,
todo lo que necesita leer. ¿Mm? Y que los comentarios inclusive de los compañeros con los que hago trabajo de investigación pueden ser altamente positivos, pero también muy confusivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca puedo comparar entre mi investigación con la del otro compañero, por mucho que los métodos sean iguales, ¿sí? Por mucho que ambos hayamos dicho, bueno, yo voy a irme por la fenomenología de Batman, pero de repente escojo a Forever. Entonces no es Batman, no es lo mismo en cuanto a la aplicación, ¿sí? Entonces allí es donde muchas veces cometemos errores y hacemos de nuestras investigaciones simplemente una ruta, pero no una convivencia. Entonces es cuando definitivamente en el avance de la investigación perdemos el camino, perdemos el norte por una gran confusión que se genera de haber apagado la llama de la intuición, que es esa voz interior neuroemocional que te permite establecer y anclar esa metodología, ¿ok? Esas teorías fundacionales, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, ¿qué voy a dejar como gestión del conocimiento, que es el nivel de exigencia que me piden en unas tesis doctorales? Por otro lado, hoy en día existen muchísimas confusiones, porque pareciera que trabajar dos paradigmas no es como lo propio, ¿no? Entonces, bueno, pero si estoy en una investigación cualitativa, bueno, lo propio es que mi paradigma sea interpretativo, ¿de acuerdo? Ajá, pero entonces, ¿por qué razón? Ajá, bienvenida Maritza. ¿Cómo es que entonces a mí me están de alguna manera obligando a trabajar el paradigma sociocrítico? ¿Cómo se comen esos dos paradigmas subyacentes? Pueden estar juntos, pueden no estar juntos. ¿Dónde de repente puedo yo gestar el paradigma sociocrítico con mayor profundidad a lo largo de la investigación? ¿Sí? Entonces, existen esas, vamos a decir que dualidades, así las llamaría yo, entre paradigmas. No puedes utilizar uno porque el otro te lo niega. No se trata de negar y no se trata de deslastrar las oportunidades o las bondades de uno y otro. ¿Ok? Fíjense, si yo les dijera que existe un paradigma en psicología que se llama el paradigma transpersonal y que ese paradigma está al lado del interpretacionismo y de algo que Strauss y Goldberg, cuando comienzan a trabajar en el escenario de sus profesiones, logran vincularlo con lo que también se conoce con el interaccionismo simbólico. Bueno, aquí les presento al señor Strauss, Anselm Strauss, un neoyorquino, ¿ok? Que trabajó en la Universidad de Chicago
que tuvo la oportunidad de fundar el Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento. Miren ustedes, ¿sí? En la Universidad de California. Y dice que esto estaba centrado en una escuela de salud, ¿ok? Compartía muchísimo entonces sus saberes en sociología y en psicología. Y de aquí es donde viene la razón por la cual les digo que el paradigma transpersonal, que es un paradigma que viene de la psicología, es perfectamente combinable con el paradigma interpretativo. Porque resulta que este señor, Strauss, Glaser y Colvin, fueron los padres de lo que quizás ya han por ahí escuchado, que se llama teoría fundamentada. ¿Ok? Que es uno de los grandes métodos para poder generar teoría con todo un protocolo y un procedimiento de mucha confiabilidad en los trabajos doctorales. ¿Sí? Entonces, fíjense, hoy simplemente como breve origen, ¿m? ¿De dónde viene todo este entramado de aportes a la investigación? No es realmente una estructura, es un arte de sociología y psicología, porque el que investiga es un ser que tiene neuronas en su cerebro, ¿sí? Es un ser que tiene emociones en la amígdala cerebral, que es uno de esos tres cerebros, ¿sí? Y por ende tiene que poder oler, tocar, y yo diría que hasta morder empáticamente como ese ser que entrevista o que observa siente. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Ok. Sí, agradezco que uno de ustedes, por favor, me diga, ¿sí? Si estamos escuchando bien y si voy siguiendo el discurso, ¿ok? Si me están poco a poco entendiendo lo que hoy quiero tratar fundamentalmente, ¿sí? Para después profundizar otro día en esto también. Fíjense que en el caso de Strauss, también él es un estudioso, un filósofo, ¿sí? O sea, una persona de una naturaleza espiritual inmensa, ¿ok? Y cuando hablamos de interaccionismo simbólico, es un poco lo que yo les quería, lo que les comenté sobre la teoría de que yo logré trabajar en esa experiencia investigativa en mi maestría, ¿ok? De asesoramiento y desarrollo humano, que ya fue una experiencia cualitativa. Esa fue mi primera experiencia cualitativa, ya en la maestría. ¿Cómo hacer una experiencia cuantitativista, estadística, positivista en una investigación donde yo tenía que tocar a los seres humanos? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la acción, el interaccionismo,
de la acción con el otro tiene simbolismos y esos simbolismos son interpretados desde las emociones. ¿Ok? ¿Ya? Por eso es que esto emerge de la mano. Y emerger el hecho de que tengan relación es porque uno sin el otro no podría estar, estar en el mismo terreno sin ser tocado. ¿Ok? Fíjense, Blumer, aquí hay esta frase me encanta de Blumer, dice, yo trabajé estrechamente con él, o sea, con Strauss, ¿ya? Convirtiéndome en algo así como su asistente, ¿ya? Por lo que entré en un círculo de influencias mucho más estrecho. Quiere decir que esa teoría del elemento simbólico, interaccionismo simbólico, tenía que emerger. ¿Por qué? Porque ya Strauss nos estaba diciendo que la manera de poder entender a ese ser que yo tengo que entrevistar o que yo simplemente elijo para poder entrevistar y que me va a dar y que es una fuente por sí de información, ¿sí? Tengo que saber abordar, tengo que saber interpretarlo, ¿ok? Pero sobre todo sentirlo. Y aquí es donde está el paradigma transpersonal de la psicología, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, el Glasser es otro investigador que tuvo la oportunidad de trabajar con Blumer y con Strauss, ¿sí? Porque todo esto, a pesar de que, si, como vieron aquí, Strauss es de 1916 y todavía estamos aquí con Glasser, donde nos habla de 1965, o sea, de hace 60 años, también era un sociólogo, ¿sí? Entonces es como bien capcioso darnos cuenta que estos seres investigadores empiezan todo este proceso desde el entender al otro. ¿Mm? Entonces, ¿qué es investigar? Bueno, empezar a entender al otro. Porque el otro, de alguna manera, no ha desarrollado competencias como docente para la enseñanza de la lectura. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Ah, bueno, si nos vamos por un tema o un abordaje positivista, ¿qué estaría pasando allí? Ah, bueno, puede pasar que no sabe aplicar técnicas de lectura, ¿sí? Que los niños no han desarrollado sus psicofunciones básicas para el aprendizaje de la lectura, ¿ya? ¿Ok? Que el docente no se ha actualizado en su capacitación regular y sistémica. Y no me salgo de esas tres. ¿Por qué? Porque es lo tangible. Pero allí no hay sentir. ¿Sí? Entonces es como más fácil, más funcional. Es pragmático. Pero entonces, ¿cómo yo narro que ese docente no está de repente desarrollando esas competencias porque, bueno, simplemente está sucediendo allí en su vida un hecho que lo conecta con precisamente el abordaje de la lectura y lo está conectando con a lo mejor un escenario familiar que vivió cuando era chiquito y que le recuerda que no fue él un buen lector?
Eso sucede. ¿Ok? Y allí es donde corremos el gran riesgo de no develar de verdad el qué de la investigación, y cuando lo desarrollamos de forma escrita, o sea, desde la redacción que debemos hacer, nos faltan hilos que lo tipifiquen como un excelente planteamiento de problema. Voy a poner ese nombre para que me expliquen, me lo puedan entender mejor. ¿Sí? Y tú lees y lees y lees ese planteamiento y no lo entiendes, no lo entiendes y no lo entiendes. Porque no es solamente el hecho de irme por un elemento de antecedentes, de el estudio del arte, ¿sí? Sino que tiene mayor profundidad el tocar la mente de esos seres que subyacen en ese escenario y que todos tienen dificultades a la hora de aplicar métodos innovadores y métodos que sean realmente efectivos y eficientes para, por ejemplo, la enseñanza de la lectura a los niños. ¿Sí? Esto con un simple ejemplo. ¿Ok? Bueno, bienvenidos todos los que están entrando a esta hora. Ya casi hoy voy a concluir, porque no los quiero dejar en un tema de exceso de información por ser el primer día, ¿sí? Y yo creo que con esto, y ya presentándoles a otra de mis grandes amigas investigadoras, Juliette Corbin, quien fue enfermera, ¿ok? Y ella realmente fue el gran apoyo de la develación de los métodos o primeramente de la concepción de Strauss a la hora de trabajar lo que posteriormente se conoce como la teoría fundamentada, ¿sí? Pero fíjense que la teoría fundamentada no es simplemente una estructura, sino es desde el momento en que empiezo a observar, ser detallista en la toma de esa información, registrarla, ¿sí? Y si tengo que registrar que observé la ira, bueno, pues hay que ponerlo. Eso no va a dejar de darle confiabilidad a mi investigación, ¿ok? Eso no es emocionalizar ninguna entrevista, sino forma parte de ese ser que estoy entrevistando y que puede ser un erudito en metodología de aprendizaje en la lectura, ¿sí? Pero a lo mejor es una persona que es impaciente en su temperamento. Entonces todo eso hay que registrarlo a la hora de tomar la información, bien sea por la entrevista, bien sea por un grupo focal, bien sea por una comunidad virtual, bien sea por la cantidad de actores sociales o de informantes clave que hayamos podido seleccionar. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay por aquí algunas preguntas. Me gustaría que para un poco cerrar la sesión de hoy me preguntaran dudas, atrévanse, sin ningún tipo de pena, porque la pena son dos letras, la P y la E, y lo demás es na, ¿sí? Cuéntenme. Ay, Laura, gracias por esas palmitas. Ajá, Víctor, adelante. Doctora, la metodología sería desarrollar una investigación y ustedes obviamente nos irían asesorando hasta que logremos hacer un artículo para publicación.
Sí, claro que sí, claro que sí, Víctor. Esa es la esencia, además de todo, de conocer, de profundizar los elementos de la investigación, sobre todo mucho más de la investigación cualitativa, porque es la que de alguna manera más les exigen, ¿ok? A nivel doctoral, pero la esencia es eso, que vayan tomando sobre todo experticia en la elaboración de su proyecto de investigación o del avance de la investigación o del proceso mismo de su investigación. ¿Okay? Enfocado a nuestra propuesta de tesis. Enfocado, sí, señor. Perfecto, Así es. gracias. Enfocado en su propuesta. Precisamente para que esto sea, por decir algo, un escenario para clarificar dudas, y sobre todo para construir certezas. ¿Sí? Y gracias por la intervención, Víctor. Ajá, Profe, buenas noches. Una preguntita chiquita. El material, las diapositivas y eso ustedes nos lo comparten. sí, van a entrar, les va a llegar al correo un link para que entren a un aula que es así como una biblioteca, ¿ok? Donde van a tener documentos, van a tener, o sea, libros, también algunos videos que fueron seleccionados específicamente para que ustedes tengan la oportunidad no, de interactuar con ellos, ¿ok? Presentaciones en PowerPoint, ¿sí? ¿Ok? Muchas gracias, profe. Sí, y pues yo tengo muchas dudas sobre el tema del paradigma sociocrítico, porque siento que se ha puesto como de moda. Sí, Y me da temor, de cierta manera, en las investigaciones en la parte social, que se use ese paradigma de manera inadecuada, dado al desconocimiento que hay frente también, pues yo casi en la bibliografía específicamente el tema del paradigma sociocrítico, en los libros viejitos por lo menos casi no he encontrado información. Entonces no sé si también pudiésemos profundizar un poco en este tema. sí, claro que sí lo vamos a hacer, pero progresivamente, no todo de un golpe, ¿de acuerdo? ¿Ok? Fíjense que van a ir teniendo documentos en el aula que posteriormente van a ir observando que se les van a ir incorporando otros, ¿sí? De manera tal que no se sientan tampoco abrumados, porque hay algo que tiene que ver con lo que les expliqué, esa parte de la neuroemocionalidad. Cuando una persona tiene, bueno, más de 50 lecturas que hacer, 50 libros especializados, se abruma y no sabe por cuál empezar. Entonces allí no se define absolutamente nada de cada uno de los métodos, de los paradigmas, de los enfoques, nada. O sea, más bien hay una mezcolanza que no invita a aclararse, sino a confundirse. ¿Sí? ¿Ok? Marixa, ¿habías levantado la mano o...? Ajá, Liliana. Ok, Liliana, adelante. Doctora, buenas noches. He escuchado de Charmax en cuanto también a la teoría fundamental y me gustaría como saber cuál es la diferencia entre la perspectiva que tienen Strauss, Gleisel, Corbin ¿Mm? y Charmax y cómo identificar cuál usar. Ok, qué buena pregunta. Excelente. Eso ya lo voy a anotar aquí para la próxima sesión. ¿De acuerdo? ¿Ok? De Gracias, trabajo. doctora. Ok, excelente. Muy bien. Ajá, ¿qué más? A ver.
¿Más nadie? Doctora, también me gustaría saber los pasos, pues, según una perspectiva o la otra, en teoría fundamentada, los pasos. Así Gracias. es, así es. En el aula ya hay insertos un protocolo, ¿ok? De cómo aplicarla. Cuando hablo de protocolo es un paso a paso, ¿sí? Que de alguna manera te permite ir con cierta seguridad en la aplicación. Sin embargo, como todo, hasta que no tomas el ritmo, no, o sea, puedes decir, oye, wow, es, es complejo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que como aquí estamos, fíjense el origen que tiene, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Y cuál fue el enfoque en el simbolismo, sí, en la acción del simbolismo, de la interacción simbólica? Viene precisamente dada porque hay que contrastar elementos. Y eso supone un trabajo, como yo le digo a la mayor parte de los investigadores. Amaneces con un pijama, ¿ok? Te sientas delante de tu computador con toda la cantidad de matrices previas que son prácticamente borradores, grabaciones, y te sientas a construir esas matrices. Y te da la hora de descansar, te quitas la pijama, te echas un bañito de agua caliente y vuelves otra vez a ponerte la otra pijama, ¿ok? Para darle descanso a nuestro amigo cerebro y al día siguiente continuar. Yo les recomiendo siempre a las personas que trabajan con teoría fundamentada que se den una baja de unos 4 días. En 4 días montan todo eso. Y ya, después de ahí tienen la tesis lista, prácticamente. ¿Ok? Y todo lo demás lo puedes ir haciendo poco a poco. Pero esto es un método, ojo, de hábito del investigador. Porque ¿qué pasa? Que cuando estás contrastando, tu cerebro está tan embuido en ese proceso metacognitivo que si lo sacas de allí, pareciera que como que se pierde, ¿sí? Pierde la brújula, pierde la glándula pineal que lo va orientando, ¿sí? ¿Ok? Entonces, conmigo van a tener muchos ejemplos de neurociencia, porque yo soy neurocientífica también. Entonces, para mí es como mi plato de primera mano, poner ejemplos de este tipo, ¿no? Cuando me escuchen decir neuroemocionalidad, glándula pineal, chakra, cuando me escuchen decir neurofelicidad, etcétera, porque son ejemplos que me traigo para poder de alguna manera explicar, ¿sí? ¿Ok? ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario? Sobre lo que de alguna manera hoy les expliqué. Profe, pues yo, por ejemplo, hoy en clase, yo soy docente universitaria del programa de trabajo social. Y estábamos hablando, me asignaron para este semestre una asignatura nueva, valga la redundancia, que pues no había orientado antes, que se llama Problemas Regionales y Fronterizos. Sí. Y entonces estábamos hablando de los problemas sociales. Sí. Y las características, ¿no?
Y entonces yo les decía, bueno, esa clase no es de investigación, pero cuando ustedes estén haciendo sus planteamientos del problema, vean las características de un problema social, y es lo que usted decía, yo les comentaba hoy, a veces objetivamos tanto el problema que se nos olvida que hay un ser humano detrás de ese problema, y entonces se pierde la brújula, se pierde hacia dónde vamos y se nos convierte en letra muerta el proyecto de investigación. Y ese planteamiento del problema se vuelve un apartado más donde copié y pegué datos, información, citas, y se me olvida realmente ese componente de ese problema social donde está un ser humano sentipensante. Qué Entonces, maravilla. ahorita que la escuchaba, yo, estamos conectadas. Qué No estoy tan perdida. maravilla. Me encanta tu intervención. Y sabes, Laura, es que nos hemos olvidado del ser que somos. ¿Ok? Y ¿quién es la persona que tiene la experiencia para narrar lo que sucede en un lugar? El ser, ¿verdad? Pero ese ser no es solo experto en un contenido. Ese ser es experto en sus emociones, ¿sí? Como tú dices, es pensante, pero también siente, ¿sí? Y cuando lo abordamos, a veces lo abordamos de sorpresa, no está preparado para responder algunas preguntas que a mí se me ocurrió porque ni siquiera se las consulté. Entonces, fíjense que los guiones de esa entrevista, de alguna manera, también son consultados con la persona que nos van a dar la información. No digo que las van a elaborar ellos, ¿sí? Pero sí, de alguna manera, deben ser sondeadas con mucha suavidad por parte de nuestro abordaje. O sea que no podemos pensar que ir al nicho donde está la situación problema, ¿sí? Que yo de verdad la palabra problema la descarté hace muchos años de mi vida, pero entiendo que la tengo que decir para que pueda ser interpretada. Para mí hay una realidad que es susceptible de ser estudiada, porque no es un problema. Simplemente una realidad que puedo explorar. ¿Ya? Y esa realidad, sus protagonistas somos nosotros, seres humanos como nosotros. Por eso es que toda tesis, toda investigación es social. Pero el exceso de estructura y también nuestros temores personales, ¿ok? También la falta de un buen acompañamiento no nos permite escribir a esos señores que sienten y que piensan. ¿Sí? Entonces, esto que hoy realmente les he expresado tiene mucho más que ver con nosotros como investigadores, qué posturas vamos a tener, cómo lo estamos tomando, ¿m? Y que nos invite a reflexionar. Ya después verán cualquier cantidad de bibliografía, cualquier cantidad de presentaciones que clarifiquen conceptos, pero el principio de la investigación está en lo que hoy les expliqué. Y por eso, Laura, estamos conectadas. ¿Ok? Y yo te invito, Laura, a que en la universidad empiecen a pensar en cómo la neurociencia convive con la investigación. Yo diseñé el único postdoctorado que existe en Venezuela sobre neurociencia, paradigma transpersonal
en la espiritualidad del ser. Es para doctores, ¿ok? Pero hay tanta la necesidad en el trabajo social de comprender qué es lo que pasa. Y obviamente la neurociencia ha aportado tanto a la humanidad que me solicitaron un diplomado, porque claro, entonces estaba sesgado ese postdoctorado a los doctores nada más. Ajá, y los demás que también queremos estudiar, queremos profundizar. Maestros, enfermeros, médicos, ¿sí? Todo el que trabaja con la sociedad. ¿Te das cuenta, Laura? ¿Ok? Bien, excelente. Me encanta que estés teniendo esa experiencia. ¿Alguien más? Vale, entonces voy a apagar, pues por supuesto, a cerrar ya la grabación. Y